Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Me gusto saludarles, verles. Bienvenidos a este devocional. Y bueno, vamos a comenzar. Y vamos a ver un versículo que vimos ayer, solamente para retomar. Y vamos a ver Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, versículo 6. Deuteronomio 31, versículo 6. Y dice así: esfuércense y cobren ánimo, no, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te va a dejar y no te va a desamparar. Amén. Este versículo lo escuchamos, lo leímos el día de ayer, justo porque estábamos hablando acerca del ánimo, estábamos hablando acerca de que Dios pone en nosotros, en nuestro corazón, el querer como el hacer. Y ahora en este versículo recordamos que podemos esforzarnos, que este esfuerzo es provocado porque estamos cobrando ánimo y donde Dios nos recuerda que Él va con nosotros, que Él está con nosotros y que no tengamos miedo. Este versículo nos recuerda que Dios no nos va a dejar y que Dios no nos va a desamparar. Bien, tomando como referencia estos versículos y estas palabras, ahora quiero que me acompañes o busques Mateo 14, verso 22, Mateo 14, versículo 22, y vamos a leer a partir de ese versículo. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, es decir, a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar. Bueno, déjame detenerme ahí un momento y recapitulo lo que hemos leído en este versículo. Bueno, podemos ver cómo Jesús da una indicación, le da una orden a sus discípulos. uh, Ellos obedecen y el propósito
o la dirección que da Jesús es suban a la barca y crucen al otro lado. Continuamente vamos a encontrarnos en esa misma situación que los discípulos, obedeciendo la voz de Jesús y Jesús pidiéndonos que continuamente lleguemos de un punto A y vayamos al punto B. Esto nos habla de comienzos, esto nos habla de destino, pero sobre todo nos habla de proceso. Aquí Jesús estaba poniendo en el corazón de los discípulos el querer como el hacer, dentro de su voluntad. Y los discípulos obedecen. Jesús les dice, suban a la barca, vayan a la otra orilla. Los discípulos subieron e iban así, en camino e iban en dirección a la otra orilla. Pero en ese inter nos enseña la palabra que Jesús sube al monte a orar. Y dice que cuando llegó la noche, repito, cuando llegó la noche, en otras versiones dice la cuarta vigilia, más bien no es una versión, más bien es en otro evangelio, dice más a la cuarta vigilia, o no sé si lo diga más adelante, pero dice cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar y escucha lo que dice ahí, o léelo, dice, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y efectivamente, mira, dice, más a la cuarta vigilia de la noche. Entonces, el proceso, te mencionaba de llegar, de partir del punto A para llegar al punto B, pero también hay un proceso. Los discípulos obedecen el llamado. Jesús puso en sus corazones el querer como el hacer, pero nadie les avisó y nadie les dijo que llegar del punto A al punto B iba a ser tan complicado, iba a ser tan difícil. Pero si algo podemos ver en este pasaje es que aún estando solos en la noche, en una barca, remando, esforzándonos, yendo tal vez contracorriente para cumplir nuestro destino, Jesús estaba orando. Jesús está intercediendo. Jesús está a la diestra del Padre y está intercediendo por ti. Tal vez físicamente, o más bien físicamente no está Jesús, pero sí está orando por ti, pero sí está intercediendo por ti. Entonces dice que esta barca empezó a ser azotada por las olas porque el viento era contrario. Y muchas veces ese viento contrario, la oposición, puede provocar en nosotros miedo, distractores. Muchas veces, o más bien lo fácil pudiera ser regresar, evitar la tormenta y desistir a nuestro objetivo y a nuestro destino. Pero Jesús quería enseñar algo y Jesús sigue enseñándonos a todos nosotros.
Dice este versículo, a la cuarta vigilia de la noche, es decir, la hora más oscura, en el tiempo en los que tú y yo podemos estar y vivir en la oscuridad más profunda. En ese momento se va a presentar Jesús. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús se presenta de una forma espectacular, impresionante, pero sobre todo sobrenatural, enseñando y demostrando que Jesús estaba sobre cualquier tormenta, sobre cualquier tempestad, demostrando que Jesús podía caminar aún aunque el viento fuera contrario. Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y dijeron, ¿es un fantasma? Y entonces dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengas miedo. Jesús les habló, Jesús les habló en la cuarta vigilia de la noche, donde la noche es más oscura. Jesús va a presentarse y Jesús va a hablarte. Jesús va a hablarte. Jesús va a presentarse y Jesús va a enseñarte. ¿Y qué fue lo que Jesús les habló? Les dijo, tengan ánimo. Y les dijo, yo soy. ¿Te acuerdas el versículo con el que comenzamos? Esfuérzate y cobra ánimo. No tengas miedo, porque tu Dios va contigo. No te va a dejar y no te va a desamparar. Lo mismo estaba ocurriendo ahora con Jesús y con los discípulos. Jesús les decía, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, porque dudaban, porque era algo sobrenatural. Les dijo, si, le dijo Pedro a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Claro que andar sobre las aguas como lo hizo Jesús y como lo hizo por algún momento Pedro, también tiene un significado, también tiene una representación con bases bíblicas, porque la palabra nos enseña cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por el ejército de Faraón, de pronto se encontraron con el mar y era algo que les obstruía para llegar o para salir de Egipto. Fue entonces cuando Dios se mostró su poder a través de Moisés y el mar se abrió. Dice la palabra que todo el pueblo de Israel cruzó en seco. Nadie se quedó, nadie se perdió, pero justamente cuando iba
iba saliendo del mar en seco el último hombre, el mar se cerró y detrás de ellos venía el ejército de Faraón. Y cuando el mar se cierra, el ejército de Faraón queda sepultado por el mar. Está representando a nuestros enemigos. Está representando principados, potestades, gobernadores de maldad. Y nos enseñó que están bajo el mar. Y cuando Jesús camina sobre el mar, te está diciendo y nos está diciendo, ellos no tienen poder, están bajo nuestros pies. Y cuando Pedro eh, le pidió ir hacia donde estaba Jesús, Jesús le dijo, sí, ven. Y Pedro pudo comprobar que obedeciendo el llamado, obedeciendo el propósito, yendo hacia tu destino, que ahora no era cruzar la orilla, ahora su destino de Pedro era ir hacia Jesús. Jesús mismo le enseñó que él podía caminar sobre ese mar, enseñándole a Pedro que principados y potestades no tienen parte ni suerte en su vida, ni sus enemigos. Lo único que Pedro tenía que seguir haciendo era poner su mirada en Jesús y seguir avanzando y seguir esforzándose. Pero sucedió algo. Pero al ver el fuerte viento, pero al ver el fuerte viento, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces y él dijo, Señor, sálvame. Al momento, me llama mucho la atención cuando dice esto, al momento Jesús extendió la mano. Sabes, yo no sé cuánto haya caminado Pedro sobre el mar, pero este versículo me dice, cuando Jesús extendió su mano para levantarlo al momento, a mí me indica que estaba muy cerca de llegar a Jesús, porque fue al momento en que Jesús pudo rescatarlo. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, desviar mi mirada de Jesús va a permitir que el miedo se apodere de mi razón y de mi voluntad y comience a hundirme. Pedro pudo levantar su voz clamando a Jesús para pedirle ayuda. Y Jesús, claro, que lo asistió. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor es un enemigo de la fe, porque va a provocar duda. Y tanto el temor como la duda van a provocar que yo me hunda. Y voy a estar dándole lugar al diablo en mi vida.
Pedro dejó de caminar sobre el mar con una palabra que Jesús le había dado, diciéndole, ven. Y esa palabra, Pedro estaba sometido a esa palabra, gobernado por la palabra, y la palabra lo estaba sosteniendo. La palabra de Jesús lo estaba llevando a caminar sobre el agua. Pero el desviar la mirada, el temor y la duda, Pedro dejó de sostener la palabra y empezó a hundirse. Eso provocó que la palabra no sostuviera a Pedro y comenzó a hundirse. Cuando Jesús lo levanta y le dice, hombre de poca fe, no le dijo, no tienes fe, le dijo, hombre de poca fe. Todos tenemos fe. Y aun si tú sientes que tienes poca fe, es válido decirle a Jesús, aumenta mi fe. Pedro tenía tal vez más fe que cualquiera de los demás discípulos, porque fue el único que le dijo a Jesús, si eres tú, déjame ir a ti. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro recibió una lección, una enseñanza de vida para siempre. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La tormenta no dura para siempre. Las olas no siempre golpearán tu barca. El viento no siempre será contrario. Pero en mi barca necesito asegurarme de que pase lo que pase, tengo que cumplir mi propósito, mi destino que ha sido marcado por Jesús. Y Jesús les dijo, tengan ánimo, yo soy. Y Jesús hoy nos dice, ten ánimo, yo soy. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu amigo, yo soy tu papá, yo soy tu pastor, yo soy lo que tú necesitas. Amén. Bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estar en tu presencia. Señor, queremos seguir confiando en ti, queremos seguir tomados de tu mano, queremos obedecer tu llamado. Sabemos que tú estás intercediendo por nosotros. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que tú vas con nosotros, que tú estás con nosotros.
Perdóname, Señor, si hemos desviado nuestra mirada, si nuestra confianza no ha estado en ti, si he permitido que el temor me gobierne. Perdóname si he sido una persona de doble ánimo, inconstante. Perdóname, Señor, si he sido una persona incrédula, pero sé ahora lo que tengo que hacer. Tú has puesto fe, esa fe ha provocado confianza en ti. Ahora es tu palabra, eres tú el que me sostiene, el que dirige mi vida. Quiero pedirte que esa misma palabra siga sosteniéndome y siga dándome dirección. Y que esa misma palabra sea la que me permita llegar al otro lado, a la otra orilla. No importando si se levanta una tormenta o una tempestad, Señor Jesús, te presentaste con los discípulos en medio de una tormenta. Es decir, que en medio de una tormenta podré ver tu gloria. Que aún en medio de una tormenta, tú me vas a enseñar que tú eres mayor y que tú eres más grande y que estás sobre cualquier tormenta. Y también tú me enseñas a caminar sobre el mar como tú lo haces. Y si ya estoy caminando sobre el mar, no quiero hundirme, Señor. No quiero hundirme. Ayúdame, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Aumenta mi fe en el nombre de Jesús. Gracias, porque tú me das la victoria, porque tú vas conmigo. Ayúdame, Señor. Quita todo temor de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos. Y enséñame a caminar como un hijo que tiene destino, que tiene propósito, que tiene un llamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.